Bueno, lo que vamos a explicar en este momento es cómo trabajar el peso de un cuerpo cuando el cuerpo se encuentra apoyado sobre un plano inclinado. Lo primero que vamos a hacer es considerar un plano inclinado que mantiene un ángulo de inclinación justamente con la horizontal. Ese ángulo de inclinación con la horizontal normalmente se conoce con el nombre de ángulo alfa. Y el objeto se representa como un puntito sobre el plano inclinado. Ese objeto puede ser un borrador, la silla, una pelota, una maceta, un bloque cualquiera, que tiene, por supuesto, su peso vertical y hacia abajo, que ya vimos la clase pasada cómo se determinaba. Resulta que para trabajar en este objeto, lo que va a ser muy conveniente para nosotros es descomponer el peso según dos ejes. Estos ejes nosotros los vamos a seleccionar convenientemente. Uno de estos ejes va a ser perpendicular a la superficie y normalmente le vamos a llamar eje Y, y el otro eje va a ser justamente la superficie, va a ser el eje X. Ahora vamos a ver cómo se determinan las componentes de la fuerza peso según cada uno de esos dos ejes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a descomponer la fuerza peso, que todos sabemos que es vertical y hacia abajo, y todos sabemos cómo se determina su valor. ¿Tá? Pero vamos a ver en este momento si podemos explicar cómo determinar las componentes de la fuerza. Vamos a considerar un rectángulo que ahí no se ve, donde la fuerza peso es la diagonal de ese rectángulo. Y ahí, considerando 4 ángulos rectos, podemos tener acá este rectángulo del que les hablaba. Si ese dibujo quedó un poquito pequeño, lo podemos hacer un poquito más grande, siempre teniendo en cuenta que el ángulo que inició todo nuestro trazado fue el ángulo alfa, ángulo que se forma entre la superficie y la horizontal. Entonces, nuestra fuerza peso, que es vertical hacia abajo, acá tenemos el ángulo alfa y la vamos a descomponer. ¿Cómo vamos a llamar a esas componentes? Muy fácil. La componente que viaja por el eje X le vamos a llamar componente de la fuerza en el eje X. Y la que se encuentra en el eje Y le vamos a llamar componente de la fuerza peso en el eje Y. De esa manera tenemos dos fuerzas Px y Pi que sumadas nos dan la fuerza peso. ¿Tá? Ahora, ¿cómo determinamos el valor de cada una de esas fuerzas? Tenemos que acá recordar algunos aspectos de geometría que seguramente ustedes conocen. Si nosotros observamos, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es decir, que el peso es perpendicular a la superficie horizontal, porque el peso es vertical. Bien. Luego, este ángulo formado entre el peso y la componente del peso en el eje X tiene un valor. ¿Cuánto vale? No sabemos, pero vamos a llamarle beta. ¿Tá? De manera que beta más alfa tiene que ser un ángulo de 90 grados.
¿Por qué tiene que ser un ángulo de 90 grados? Porque si consideramos el triángulo rectángulo, recordando que la suma de los ángulos internos de un triángulo es de 180, tenemos 90. Acá nos queda que la suma de beta más alfa tiene que ser 90. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, lo repasamos porque es muy fuerte.